Capítulo 7. La plantación de iglesias en el contexto de las culturas animistas. Gary Teja. Definición. La palabra animismo proviene de la palabra latina anima, que significa alma o aliento. Se le atribuye a E. B. Tylor, un antropólogo británico, haber acuñado este término. Significa aquello que empodera o da vida a algo. Una religión que ve el mundo físico como penetrado por fuerzas espirituales, tanto personales como impersonales, en la medida en que los objetos tienen un significado espiritual y los eventos tienen causas espirituales. Gaylin Van Reenen lo expresa así. El animismo es la creencia de que los seres espirituales personales y las fuerzas espirituales impersonales tienen poder sobre los asuntos humanos y, en consecuencia, que los seres humanos deben descubrir qué seres y fuerzas los están influyendo para determinar acciones futuras y, con frecuencia, para manipular su poder. Douglas Haywood ofrece una definición más completa. El animismo es una creencia en múltiples seres espirituales y almas que habitan el universo, cuya existencia se encuentra en las personas o en la naturaleza. Como se conceptualiza de manera más general, tales espíritus son seres semiautónomos que representan distintas esferas de influencia sobre la naturaleza, como árboles, agua, animales, clima, etc. O seres humanos, es decir, causando enfermedades, induciendo comportamientos de posesión, malos comportamientos o convirtiéndose en entidades familiares, de ayuda, etc. El antropólogo y misiólogo Eugene Nida describe el animismo como creer en los espíritus, no solo en los espíritus de los muertos, sino también en los espíritus que habitan en objetos naturales, como árboles, arroyos, montañas, una raíz retorcida, una piedra perforada o un meteorito. Nida contrasta el animismo con quienes practican una religión organizada. A esto se le llama a veces la diferencia entre una religión teísta, en la que se cree en un dios o dioses, y una religión animista, en la que se cree en espíritus. Los seguidores de ambos practican la religión, pero la religión del animista está asociada con la magia, los espíritus terrenales, los antepasados vivos, la brujería, las maldiciones, la adivinación y el mal de ojo, a diferencia de las religiones más formalizadas y organizadas como el cristianismo, el hinduismo, el islam y el budismo, con sus sistemas filosóficos abstractos. Dicho de otra manera, el animismo no es una religión organizada con una institución. Por ejemplo, una sinagoga, mezquita o iglesia, no contiene doctrina articulada, por ejemplo, una teología de Dios, y no tiene literatura sagrada, por ejemplo, la Biblia hebrea, el Corán, el Nuevo Testamento. Lo que complica esta distinción es el hecho de que, según el antropólogo Paul Gebert, entre el 75 y el 85 de los que practican una religión teísta, religión organizada, una religión mundial, están practicando una versión popular de esa religión en la que el animismo juega un papel clave. Por ejemplo, se puede dar más crédito a la creencia en espíritus que pueden manipular nuestras vidas que a la creencia en un dios o dioses que se dan a conocer a través de un documento escrito como la Biblia, la Torá o los Upanishads. Un sincretismo tiene lugar entre las escrituras de una religión mundial en particular y las prácticas reales vividas por aquellos que son practicantes de esa religión mundial. El sincretismo se define como la formación de nuevas ideas religiosas a partir de múltiples fuentes distintas, a menudo fuentes contradictorias. Todas las religiones, así como filosofías, sistemas éticos, normas culturales, etc., poseen algún nivel de sincretismo porque las ideas no existen en el vacío. Se convierte en una religión popular que, a menudo consiste en una mezcla de creencias formales y animistas, de religión alta y baja, o religión dual. El animismo está presente en lo que hoy llamamos religiones de la nueva era, de este modo como en las versiones populares de las principales religiones del mundo mencionadas anteriormente. La prevalencia del animismo en nuestro mundo. Como hemos definido y descrito anteriormente el animismo, resulta obvio que el animismo en sus muchas manifestaciones prevalece en todo el mundo. Se encuentra entre aquellos a quienes los antropólogos solían referirse como pueblos primitivos, aquellos sin una religión formalizada, pero también se encuentra en sociedades tecnológicamente avanzadas. También se encuentra entre quienes practican una religión mundial como las mencionadas anteriormente, pero sincretizan esa religión con prácticas y creencias anímicas. También es practicado por aquellos que buscan una alternativa a las religiones del mundo, como aquellos comprometidos con el movimiento Nueva Era.
También está presente entre quienes buscan la buena fortuna a través de un amuleto de la suerte, como un jugador de béisbol que tiene su bate favorito porque trae buena suerte, sin pensar en Dios, ni en dioses, ni en espíritus. Dios es demasiado distante. Dean Halverson explica que muchas personas ven a Dios como algo distante y abstracto. Los seres humanos queremos tener contacto con alguien o algo más a nuestro alcance. Mientras que un individuo puede rechazar el cristianismo tradicional que enseña a un Dios que vino en forma humana, el Emanuel, Dios con nosotros de Mateo 1:23 de la mañana, esa persona puede sentirse atraída por las formas populares del animismo de hoy en día, porque la gente desea para llenar un vacío y los seres espirituales personales les parecen más accesibles que un Dios abstracto. ¿Cuál es el atractivo del animismo? Para aquellos que viven en un mundo científico y empírico, el animismo devuelve el misterio al mundo secularizado y solo de materia. 15 ofrece a las personas una manera de hacer frente a sus necesidades diarias y los problemas que surgen. Halverson señala necesidades y problemas como ser curado de una enfermedad, tener éxito en un esfuerzo empresarial, encontrar un trabajo, sobresalir en la escuela, restaurar una relación agria, encontrar pareja, obtener orientación para el futuro. Para quienes viven dentro de una cosmovisión menos tecnológica o empírica, los problemas que enfrentan pueden ser una enfermedad, la creencia de que uno está maldito o el deseo de maldecir a otra persona. El mundo de los espíritus se ve como una fuerza a tener en cuenta. El poder existe en estos espíritus u objetos inanimados, y uno necesita aprender a manipular ese poder para lograr sus deseos. Se buscan bendiciones. Los talismanes se visten. Se invoca a los espíritus. Los fetiches se colocan alrededor de una aldea. Todas estas cosas se hacen para aplacar los espíritus o para buscar la ayuda de un espíritu. Entre los habitantes de la nueva era, el animismo es una forma de encontrar significado en un mundo incomprensible donde, si hay un Dios, es demasiado distante o inalcanzable. El consuelo se puede encontrar en cristales, dichos o creer en la existencia de una tierra viva que respira, entre otras creencias. Haywood explica que todas las personas tienen ciertas preguntas existenciales comunes a las que quieren respuestas, preguntas que esperan que responda su práctica religiosa. ¿Puedo encontrar ayuda para afrontar los problemas de la vida? ¿Puedo encontrar curación en tiempos de enfermedad? ¿Puedo encontrar protección contra seres malévolos? ¿Cómo puedo cumplir con mis obligaciones con los seres sobrenaturales? ¿Quién puede interactuar conmigo y con mi mundo? ¿Cómo puedo encontrar sentido a la vida y, en particular, al dolor y sufrimiento? ¿Cuál es la fuente u origen del mal? Estas son preguntas que todas las religiones, formales o no, intentan responder. En un contexto cultural animista, el animista encuentra respuestas interactuando con un mundo espiritual. Creencias básicas de los animistas. Dado que el animismo adopta muchas formas diferentes, no es posible describir las creencias de todos los animistas. Sin embargo, intentaremos lograr cierta comprensión de lo que creen los animistas. Para la mayoría de los animistas, existe la creencia en la existencia del mundo espiritual. Los occidentales a menudo tienen dificultades con esta creencia. Podemos creer en Dios y en la religión organizada, pero la existencia de un reino de espíritus es insondable para muchos. Gebert llama a esto el error del medio excluido. En su libro Anthropological Reflections on Missiological Issues, Reflexiones antropológicas sobre asuntos misiológicos, explica cómo los occidentales ven el mundo, una visión de la realidad en dos niveles, con la religión como un nivel y la ciencia como el segundo. La ciencia se ocupó del mundo empírico utilizando analogías mecanistas, dejando que la religión manejara los asuntos de otro mundo, a menudo en términos de analogías orgánicas. La ciencia se basaba en las certidumbres de la experiencia sensorial, la experimentación y la prueba. La religión se quedó con fe en visiones, sueños y sentimientos internos. La ciencia buscó el orden en las leyes naturales. Se introdujo la religión para hacer frente a los milagros y las excepciones al orden natural, pero estos disminuyeron a medida que se expandió el conocimiento científico. Religión. Medio excluido. Ciencia. El error del medio excluido. Nótese que entre las dos realidades, de la religión y la ciencia, se encuentra una tercera, que Gebert denominó el medio excluido. Entre la creencia en un Dios trascendente, en el que la fe es importante y ocurren milagros, y la creencia en un orden natural secular gobernado por realidades empíricas, se encuentra un término medio.
Se trata del aquí y ahora. Philip Stein escribe sobre la persona que vive en el medio excluido. Frente a las demandas de la vida, él se preocupa en última instancia por el quién y el por qué en lugar del qué y el cómo. Este término medio se ocupa de los espíritus y los poderes invisibles, que forman parte de la experiencia diaria del ser humano. Este es el mundo descrito por un administrador educado de un hospital navajo que me dijo: ustedes los hombres blancos tienen dificultades para ver los espíritus, pero los vemos continuamente por el rabillo del ojo. Es el término medio donde los no occidentales expresan que su hijo está enfermo porque alguien le ha echado el mal de ojo o le ha puesto una maldición. Este es el lugar donde poder, emana de árboles, rocas y otros objetos inanimados. La ciencia no puede dar una explicación que el animista esté dispuesto a aceptar, ni el reino de la religión necesariamente da la respuesta. Sin embargo, este es el ámbito en el que funciona el animista. Del mismo modo, el occidental no está dispuesto a aceptar el mundo de los espíritus, por lo que parece que estamos en un callejón sin salida. Este medio excluido es el mundo de los amuletos y fetiches, de los tótems y los dichos. Es donde ocurre la adivinación y donde son comunes lo que los misiólogos llaman encuentros de poder. Es un mundo donde, como escribe Philip Stein, el animismo, como un sistema religioso total, ofrece la promesa de éxito frente a las dificultades, desafíos y experiencias cotidianas de la vida. El animismo funciona y abarca todas las esferas de la vida, desde la cuna hasta la tumba. El animismo no es simplemente un intento de responder a los miedos del hombre. Cumple sus promesas, proporcionando cierto grado de éxito, seguridad y felicidad. El hecho de que funcione es la razón por la que tantas personas, incluso en el mundo altamente tecnológico, se sienten atraídas por el animismo o las prácticas animistas, ya sea que usaría ese nombre para sus creencias. Stein continúa explicando el animismo en términos de holismo, espiritualismo, poder y comunidad, elementos que le dan crédito en el mundo cotidiano de la humanidad, donde la religión se ocupa de las cuestiones más importantes, las cuestiones de origen, por ejemplo, y la ciencia se ocupa de lo empírico, de lo que se puede experimentar y replicar. Holismo. El mundo interactúa consigo mismo. El cielo, los espíritus, la tierra, el mundo físico, los vivos y los difuntos, todos actúan, interactúan y reaccionan en consorte. Uno funciona en el otro y una parte no puede existir ni explicarse sin la otra. El universo, el mundo espiritual y el hombre forman parte del mismo tejido. Cada uno necesita al otro para activarlo. El animista no traza una línea divisoria entre lo sagrado y lo profano, o lo secular y lo religioso. Todos están entrelazados en un todo. Espiritismo. El espiritismo sostiene que la espiritualidad es la esencia misma de la vida y que la vida está saturada de posibilidades sobrenaturales. Todo en la vida puede ser influenciado por el mundo de los espíritus y responde a él. Todo lo que suceda en el ámbito físico tiene una coordenada espiritual y, de la misma forma, todo lo que suceda en el ámbito espiritual tiene una relación directa con el mundo físico. Toda la vida debe entenderse espiritualmente. Poder. La búsqueda esencial de la vida es asegurar el poder y usarlo. No tener poder o no tener acceso a él produce una gran angustia frente al capricho espiritual y los rigores de la vida. No vale la pena vivir una vida sin poder. Este poder puede llamarse maná, una fuerza vital, un dinamismo. Puede obtenerse mediante la manipulación ritual en forma de sacrificios, amuletos, tabúes, fetiches, ceremonias, brujería y hechicería. Puede provenir de un objeto. Puede transmitirse de una persona a otra. Puede emanar de un santuario. Podría provenir de la ropa de un santo o gurú. El poder es necesario porque los animistas viven con miedo en su vida diaria, aunque algunos son más conscientes de ese miedo que otros. El animista vive con el temor de los poderes espirituales. Él está abrumado por los muchos poderes que podrían traer el mal sobre su vida. Busca desesperadamente información para protegerse del mal y manipular los poderes para cumplir sus órdenes. Se trata de obtener la cooperación del espíritu o Dios. Si uno solo conoce las fórmulas correctas, se puede hacer que el mundo de los espíritus cumpla sus órdenes, ya sea para bien o para mal. Al animista no le preocupa buscar la voluntad de su Dios, sino obligar, suplicar o coaccionar a su Dios para que haga su voluntad. Haywood continúa explicando que, los animistas
A menudo explican que la presencia del mal se debe a la actividad de los espíritus y a partir de esta percepción desarrollan conceptos de carácter y naturaleza que atribuyen a estos espíritus. Como tales, pueden identificar a un dios, espíritu, o una clase de dioses, espíritus, como embaucadores, o creen que son espíritus caprichosos, malévolos o enojados. Comunidad. El hombre animista entiende la comunidad de manera integral. Se relaciona no únicamente con las personas, sino con casi todo lo demás. A su vez, el mundo le afecta. No se ve a sí mismo como un individuo, sino que piensa que su vida real está en comunidad con sus semejantes. Esta comunidad también incluye a los antepasados muertos. El taoísmo, por ejemplo, tiene elementos de culto a los antepasados en ciertas sociedades aldeanas, ya sea para venerar a los que han muerto, para apaciguarlos o para mantenerlos a raya. Prácticas comunes en el animismo. Tabúes y prohibiciones. Se hacen prohibiciones para preservar la armonía entre el mundo espiritual y el mundo físico. Numerosos tabúes sirven para proteger a la sociedad del mal o lo incorrecto. Se introdujeron tabúes para regular el orden moral de la sociedad. Tomaron su origen del hecho de que la gente disemía que había ciertas cosas que eran aprobadas o desaprobadas moralmente por la deidad. Estos no estaban contenidos en ninguna ley escrita, pero se conservan en la tradición. Dentro de su contexto histórico, tabú era un término sagrado para un conjunto de prohibiciones religiosas o de culto instituidas por las autoridades religiosas tradicionales como instrumentos de motivación moral, orientación y objetividad para proteger la santidad de sus santuarios y el bienestar de sus comunidades de adoración. En la película Hawái, basada en el libro de James Michener del mismo título, un misionero de Nueva Inglaterra, al aterrizar en las islas hawaianas, corre inmediatamente hacia un tótem con el expreso propósito de derribar la abominación. Es abordado por un seminarista hawaiano recién graduado que dice que es tabú tocar la figura. El animismo está lleno de tabúes y prohibiciones. Lugares sagrados. Los lugares sagrados del animismo pueden ser árboles, montañas o construcciones hechas por el hombre. El monte Fuji en Japón es uno de esos sitios sagrados donde habitan los dioses, lo que explica por qué esta vista icónica aparece en tantos libros y folletos. Winfried Bonifaz, una misionera de las tribus germánicas en 723 después de Cristo, cortó un roble supuestamente sagrado para Thor. Según una fuente, las arboledas sagradas y los árboles sagrados fueron venerados por los pueblos germánicos y fueron destruidos por los primeros misioneros cristianos en un intento de librar al país del animismo y reemplazarlo por el cristianismo. Cosas sagradas. Todas las culturas animistas tienen sus cosas sagradas. Estos pueden ser cristales, imágenes talladas, tótems, hierbas, bolsas de polen, pipas, etc. Se usan para realizar ciertos rituales que involucran a los dioses, o ellos mismos pueden poseer mana o poder. En algunas culturas, hay dioses domésticos que son venerados. En otros, hay representaciones de santos que son adorados. A medida que el budismo tibetano ha llegado a Estados Unidos, ha traído consigo el mandala, diseños coloridos hechos con arena, que incluso han llegado a algunos museos y galerías de arte de élite. Por hermosos que sean, son más que una expresión cultural. Según la Enciclopedia Británica, el mandala es un diagrama simbólico utilizado en la realización de ritos sagrados y como instrumento de meditación. El mandala es básicamente una representación del universo, un área consagrada que sirve como un receptáculo para los dioses y como un punto de recolección de fuerzas universales, cursivas añadidas. De hecho, el mandala es una cosa sagrada, y lejos de ser neutral. Acciones sagradas. Las acciones sagradas de la religión animista pueden implicar el sacrificio de animales, gallos en la santería, por ejemplo, o el uso de pipas con hojas alucinógenas que ponen a una persona en trance. Los presagios también juegan un papel en las acciones sagradas. Decir, Dios te bendiga, cuando alguien estornuda para evitar la entrada de espíritus malignos fue originalmente una acción sagrada. Hay ritos calendáricos. Acciones sagradas que se llevan a cabo en ciertas épocas del año, relacionadas con la adoración espiritual. Incluso cuando nos despertamos cada mañana a un nuevo día, los días de la semana reflejan un animismo que se fue hace mucho tiempo. Aquí solo mostraremos algunos días de la semana y su origen animista o mítico. La palabra domingo, en inglés, Sunday, proviene de la palabra en inglés antiguo Sonadaeg, día del sol.
Esta palabra común es una reminiscencia de la adoración al sol de Pakistán. Lunes, Monday, proviene del inglés antiguo monandaego, día de la luna. La luna prevalece en las prácticas animistas, como veremos en breve cuando analicemos el catolicismo popular. Martes, Tuesday, proviene del inglés antiguo Tiwesdae, que significa día de Tiw, un dios germánico de la guerra. El latín Dies Martis significa el día de Marte, el dios de la guerra. En español llamamos a este día martes. Así que incluso nuestro calendario da testimonio del animismo temprano. Algunos dicen que estos nombres para los días de la semana se remontan a Babilonia, también una cultura pagana. Incluso si solo nos remontamos hasta los romanos, vemos el vínculo con la mitología. Palabras sagradas. Las palabras sagradas suelen estar asociadas con el animismo. Los musulmanes pueden repetir partes del Corán para protegerse. Otros tienen sus mantras. Los animistas pueden repetir frases, pensando que esa repetición sirve como protección, mientras que otras frases pueden servir para bendecir o maldecir a otra persona. La palabra árabe Bismillah se convierte en una palabra sagrada cuando se pronuncia al entrar en una habitación oscura para mantener alejados a los espíritus malignos. Pueblo sagrado. En las culturas animistas, ciertas personas se consideran sagradas. Los sufíes adoran a los santos, e incluso sus lugares de enterramiento se consideran lugares de poder y bendición. En el catolicismo popular encontramos a quienes hacen peregrinaciones religiosas a los santuarios de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima o Santiago de Compostela, para recibir una bendición y hacer penitencia con la esperanza de tener un pecado perdonado por este acto de arrepentimiento. Los médicos brujos también se consideran personas sagradas. A pesar de que las aldeas pueden depender de ellos para muchas cosas, a menudo se les teme y se le condena al ostracismo cuando no se necesitan. Las brujas son especialmente temidas en culturas animistas como individuos que pueden lanzar hechizos, maldecir a una persona, matar a distancia o causar enfermedades. En algunas culturas, incluidas muchas tribus indígenas del suroeste de Estados Unidos o partes de África, se dice que las brujas incluso tienen el poder de transformarse en animales. Los chamanes se consideran buenos, a diferencia de los hechiceros o los hechiceros. Se considera que tienen el poder, o la capacidad de invocar el poder, para provocar la curación, utilizando hierbas y plantas para efectuar curas corporales o para ayudar a mejorar las cosechas, por ejemplo. La mayoría de los chamanes tienen aprendices con quienes comparten su conocimiento botánico, lo que ha mantenido vivo el chamanismo en América del Sur, México y otras partes del mundo como complemento de los médicos. Desafortunadamente, el chamanismo puede combinarse con la adoración del espíritu y combinarse con las prácticas cristianas, lo que nuevamente resulta en sincretismo. Todos estos son animistas en sus prácticas. Rituales. Algunos rituales animistas sagrados regulares pueden ser realizados por un sacerdote, mientras que otros los realiza el cabeza de familia. Pueden requerir oraciones, encantamientos, incienso, humo o gestos rituales, todos destinados a llamar a los espíritus o aplacarlos. Magia y adivinación. La magia y la adivinación son prácticas animistas. Vea Hechos capítulo 8 versículo 9 al 24, capítulo 13 versículo 8 al 11, capítulo 16 versículo 16 al 18, capítulo 19 versículo 19. Cada uno de estos pasajes trata de un encuentro de poder, ya sea con hechiceros que fueron llamados hijos del diablo, o con una esclava poseída y adivinadora. Estas son las prácticas básicas que se encuentran en el animismo. Al reflexionar sobre estas 8 prácticas, es posible que su mente vuelva a las historias que ha escuchado de misioneros que trabajan en algunas de las áreas más remotas del mundo donde prevalecen tales prácticas. Sin embargo, los animistas existen incluso en las sociedades urbanizadas más desarrolladas. Es posible que no se vistan como chamanes del sudeste asiático o de América del Sur, y pueden ser más sofisticados que aquellos en quienes naturalmente podría pensar como animistas, y pueden residir en su propio vecindario. Aparte de aquellos que han traído consigo sus prácticas animistas cuando emigraron a Estados Unidos o en cualquier otro lugar, algunos de estos animistas son nativos de la cultura. Aquellos que practican lo que actualmente se conoce como creencias de la nueva era, los adeptos a la Wicca y algunos de las tribus indígenas en Estados Unidos también son practicantes del animismo. Muchos de ellos ven la interconexión de todos los seres vivos y no vivos,
y usan objetos inanimados para efectuar algún tipo de cambio. La presencia de cristales, por ejemplo, es una de esas creencias en el mana. El uso navajo del polen sagrado es otro. Está ligado al mundo espiritual, un mundo de magia, fuerzas astrológicas, ancestros, espíritus fantasmas y transformación animal. Otros elementos o símbolos del animismo. Hemos examinado ciertos sitios, rituales, palabras y otras prácticas utilizadas en el animismo en formas diferentes. Ahora veremos algunos elementos muy específicos que son comunes en muchas regiones geográficas diferentes del mundo donde se practica abiertamente el animismo. Mal de ojo. El mal de ojo es un concepto animista común en diferentes grupos. Con respecto a la creencia musulmana en el mal de ojo, Bill Musk escribe: el concepto fundamental del mal de ojo es que las personas o cosas preciosas son constantemente vulnerables al daño o la destrucción causada por la envidia de otras personas. Musk afirma además que la envidia, hasad, para muchos musulmanes, asume el opuesto negativo de la fuerza positiva conocida como baraka. Mientras que baraka es una bendición, la envidia es una maldición. Musk describe 3 tipos de mal de ojo. En Irán, especialmente, la dinámica del ojo salado tiene un efecto permanente en una persona u objeto de envidia. Una persona con este tipo de ojo podría detener tractores o derribar edificios con una mirada. Tal condición es incurable, y una persona a la que se le diagnostica un ojo salado es cuidadosamente protegida. El mal de ojo se ve como una condición transitoria. Por lo general, se entiende como el lanzamiento involuntario del ojo. Se pueden usar hechizos y amuletos para protegerse del mal de ojo. El ojo impuro también es una condición pasajera. Cuando una persona está en un estado impuro, como no tomar un baño después de una relación sexual, tendrá un ojo impuro. Si se mira con ojos impuros a una persona que está enferma o debilitada, le puede sobrevenir la muerte. Por otra parte, la recitación de un encantamiento u otras ceremonias curarían o podrían curar a la persona. Adivinación. La adivinación, como se mencionó anteriormente, es otra forma de animismo. La adivinación es la búsqueda de conocimiento sobre el futuro, o la búsqueda de aprender quién es responsable de las calamidades que llueven sobre las personas, como enfermedades, muerte, crisis financiera o malas cosechas. 40 A continuación, enumeramos algunas maneras de adivinación. AEROMANCIA. Observar las ondas en el agua. ALSTRIOMANCIA. Observar gallos en círculo. ANGANG. Ver a una persona o animal en un viaje. ASTRAGALOMANCIA. Lanzar huesos para ver dónde caen. Augurio. Observar el vuelo de los pájaros. BENGE. Dar veneno a las gallinas para ver si mueren. BOTANOMANCIA. Ver cómo caen las hojas. Geomancia. Leer grietas en barro seco. HARUSPICIA. Leer entrañas de los animales sacrificados. CLEROMANCIA. Echar suertes. LITOMANCIA. Lectura de formaciones rocosas. Necromancia. Comunicarse con los muertos. Numerología. Observar combinaciones de números. OLEOMANCIA. Leer guijarros arrojados a la arena. ONEIROMANCIA. Interpretar sueños. Quiromancia. Leer las líneas en la mano de una persona. Al analizar la lista, probablemente pensará tanto en occidentales como en no occidentales para quienes se aplican varias de estas formas de adivinación. Incluso en las principales ciudades del hemisferio occidental encontrará personas que leen cartas del tarot, adivinan el futuro o dicen ser psíquicos. En algunas partes de América Latina y Europa, algunas estaciones de televisión están dedicadas a lo oculto, en las que la adivinación, la hechicería y la magia son prácticas claramente animistas. La ubicación geográfica difiere mucho, pero todas tienen una cosa en común: son animistas en su origen. Las audiciones realizadas para comunicarse con los muertos son menos frecuentes que en el pasado, pero todavía se practica en algunos lugares. Algunos adolescentes juegan con tablas Ouija sin conocer su origen oculto. También llamada tabla espiritual, o tabla que habla, según algunas fuentes, la Ouija se utilizó por primera vez en China en el año 1100 después de Cristo.
Los espiritistas creían que los muertos podían ponerse en contacto con los vivos y, según los informes, utilizaron una tabla parlante muy similar a una tabla Ouija moderna en sus campamentos en Ohio en 1886 para permitir aparentemente una comunicación más rápida con los espíritus. Catholic Answers, Respuestas Católicas, una organización de apologética católica, llama a la tabla Ouija, lejos de ser inofensiva, ya que es una forma de adivinación, buscar información de fuentes sobrenaturales. Nueva Era. Gaia es una expresión del movimiento Nueva Era. Gaia es la personificación de una tierra vibrante. Ya sea personal o impersonal, la tierra se considera animada, viva. Muchos sudamericanos todavía practican la bendición de un nuevo hogar derramando una libación en el suelo en homenaje a la Mama Pacha, Madre Tierra o Madre del Mundo, a menudo escrita como Pachamama. Se convierte en sincretismo a medida que los cristianos practicantes continúan estos rituales precristianos. La nueva era tiende a ser panteísta. Aquellos que no aceptan al Dios de la creación tienden a adorar a la creación en su lugar. Mikhail Gorbachev, el último jefe de Estado de la URSS, fue uno de esos practicantes. Una vez escribió: "Todos estamos vinculados al cosmos. Mira al sol. Si no hubiera sol, entonces no podríamos existir. Entonces, la naturaleza es mi Dios. Para mí, la naturaleza es sagrada. Los árboles son mis templos y los bosques son mis catedrales". De la misma forma, los adeptos de la nueva era que promueven el retorno a la naturaleza, parecen haber tomado prestado de las religiones nativas de América del Norte. Al igual que los panteístas orientales, se identifican con la naturaleza, participan en cabañas de sudación y usan peyote u otras drogas alucinógenas para entrar en trance y comunicarse con los espíritus. La nueva era tiene sus mercenarios que han encontrado maneras de comercializar las creencias o la ingenuidad de la gente. Los productos relacionados con la nueva era que puede encontrar en tiendas esotéricas incluyen incienso, aceites esenciales, pirámides de vidrio, cajas de tarot, campanas de viento, terapia magnética, colgantes del zodíaco, joyas astrológicas, cristales y minerales, bolas de cristal, cartas del tarot, varitas curativas, estatuas de diosas y colchonetas de yoga, entre otros. No todos estos artículos son exclusivos de la nueva era, pero hay que ser consciente y cuidadoso con respecto al origen de estos productos y el significado que se esconde detrás de ellos. Sincretismo. Como dijimos antes, las prácticas animistas tienden a ser sincréticas, mezclando el ritual cristiano con el ritual pagano, excepto en áreas remotas del mundo donde las culturas aún no se han encontrado. Un ejemplo de ello se encuentra en la película The Healer, que fue estrenada hace unos 40 años por una orden católica. Un sacerdote de una aldea de América del Sur deambula por el mercado, mirando los productos y las hierbas que se venden. Empieza a hacer preguntas y descubre que muchos de estos elementos se utilizan en rituales chamánicos. Se hace amigo del chamán local y se coloca como aprendiz de ese hombre. Quiere aprender todo lo que pueda sobre el chamanismo. Luego asiste a un funeral en el que está presente el chamán. El sacerdote dice que la niña muerta es ahora un ángel en el cielo. El padre de la niña dice que ella intercederá ante Dios por un tractor para ayudar a la familia a sobrevivir. Aquí vemos cómo las creencias cristianas se pueden mezclar con supersticiones o creencias falsas. Los humanos, por ejemplo, no se convierten en ángeles. Los ángeles son diferentes a los humanos. Del mismo modo, los muertos no pueden interceder por nosotros, especialmente por cosas mundanas como los tractores. Esta es una falsa esperanza basada en un enfoque sincrético de la religión, en este caso, el cristianismo. Las descripciones de Gebert de las religiones populares son buenos ejemplos de sincretismo en las culturas animistas, que se encuentran en el catolicismo popular, el islam popular, etc. Las prácticas budistas también se han infiltrado en el cristianismo. El yoga cristiano se ha convertido en una moda, por ejemplo, y en la década del 70, muchos cristianos se enamoraron de la meditación trascendental y también, My Sweet Lord, mi dulce Señor, de George Harrison, que repetía la frase hindú, Hare Krishna. Sí, estos son ejemplos de sincretismo, y en su mayor parte son animistas al mismo tiempo. Sin embargo, no todo animismo entra en contacto con otras religiones y, por lo tanto, no se vuelve sincrético en la práctica. Algunos otros vestigios interesantes del sincretismo cristiano son la palabra Pascua para la celebración de la resurrección combinada con usos de conejitos y huevos.
La utilización de árboles de hoja perenne, bayas y otras cosas relacionadas con Navidad. La evolución de Halloween. Algunos de los usos de las cosas que declaran en el nombre de Jesús, de una manera más ritualista o de nombrarlo y declararlo. Hay tradiciones cristianas que a veces usan el nombre de Jesús como una especie de talismán. Observaciones personales. En el transcurso de mi ministerio como misionero o profesor, he tenido encuentros personales con el animismo y conversaciones con quienes tienen más experiencia en esta área. Aquí están algunos ejemplos. Ghana. Aproximadamente a 1 hora y media en coche de Accra, Ghana, se encuentra el pueblo de Big Ada. Los presbiterianos tienen varias iglesias a lo largo de esta ruta. Cuando llegamos a Big Ada, tomamos una canoa motorizada río arriba hasta un pueblo donde una joven llamada Cristiana Sicayo había comenzado una nueva iglesia. Adoramos bajo un edificio sin paredes con techo de paja y luego dimos un paseo por el pueblo. Cristiana nos guió para que no pisáramos los fetiches que estaban en el suelo. Como extranjeros, nunca hubiéramos sabido que se trataba de fetiches si ella no nos lo hubiera señalado. El evangelio es muy nuevo en esta aldea, y la mayoría de los habitantes viven con miedo a los espíritus a los que deben rendir homenaje. En otro caso, el reverendo Ahmed Kenneth Koo, superintendente de las iglesias metodistas libres de Ghana, me habló una vez de un lugar en Chana, Kepuichupcania, donde se sacrificaban bebés a una serpiente gigante para apaciguar al dios o espíritu del río. Navajos. Hace años, cuando trabajaba para mi denominación en Estados Unidos, me hice amigo de varios líderes dentro de la tribu de los Navajos, un grupo indígena importante en el suroeste de Estados Unidos. Me enteré de que los primeros misioneros blancos violaron un tabú navajo al poner tejas negras en los techos de los edificios de sus iglesias. Peor aún, permitieron que los cadáveres ingresaran al edificio de la iglesia para los funerales, contaminando así el edificio y haciéndolo impuro para los navajos. Si una persona moría en su hogan, vivienda típica de los navajos, la casa tendría un agujero en un costado para que el espíritu escapara y ese hogan nunca podría volver a ser ocupado. A menudo eran quemados hasta los cimientos. La puerta de un hogan debe mirar hacia el este para recibir el sol naciente cada mañana. Los navajos tradicionales tienen una bolsa de polen y saludan al sol cada mañana con un canto. Cada navajo pertenecía a un clan, cuyo nombre a menudo se asocia con un animal, uniendo aún más a los navajos a la tierra y la naturaleza. Los navajos tienen muchas ceremonias relacionadas con la naturaleza y diferentes ceremonias de bendición, así como ceremonias de limpieza. Los dioses deben estar locos. Esta es una de mis películas favoritas, la mostré todos los años a mis estudiantes de antropología cultural cuando era profesor. Estrenada en 1980, la película se sitúa en Botsuana, en torno a una pequeña tribu nómada en el desierto del Kalahari. Un día un piloto arroja descuidadamente una botella de Coca-Cola de un avión y esta cae intacta a la tierra. Al principio, la gente de sí supone que este extraño artefacto es un regalo de los dioses, tal como creen que lo son las plantas y los animales y encuentran muchos usos para él. Sin embargo, a diferencia de otras recompensas, solo hay una botella de vidrio, lo que provoca un conflicto imprevisto dentro de la tribu. En consecuencia, sí consulta con los ancianos y acepta hacer una peregrinación al borde del mundo y deshacerse de la cosa supuestamente maldita. En la película hay una escena en la que sí dispara a un antílope con una flecha, luego se acerca y le habla, agradeciéndole su disposición a morir para poder tener comida. Esto muestra la interacción de los animistas con la naturaleza. México. En México, la Basílica de la Virgen de Guadalupe fue construida sobre las ruinas del antiguo templo de la diosa madre, Tonantzin, Nuestra Señora. Ella fue identificada con la luna. Se llevó a cabo un alojamiento en el que la Iglesia Católica alentó el culto en este sitio, llamando a María, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Dios. Como Tonantzin, ella está de pie sobre una media luna. México tiene su parte de chamanes y curanderos que combinan elementos cristianos con elementos precristianos. La Virgen María en Vermont. Un episodio relacionado con la Virgen María proviene de mi niñez en Vermont. Un vecino de mi primo provenía de una familia católica romana. Al visitarla un día, noté una pequeña estatua de la Virgen tirada en el piso de la leñera. Lo recogí y lo coloqué sobre una mesa, sacándole el polvo. La vecina lo tomó y lo tiró al suelo.
Dijo que la Virgen no había respondido a una de sus oraciones, por lo que la estaba castigando. También mencionó que algunas veces como castigo ponía la estatua boca abajo en un vaso de agua. Esto fue a finales de los años 50 en Estados Unidos. Uganda. El Dr. Jeff Stamp, fundador de Set Free Ministries, Ministerios Poner en Libertad, comenta: hoy, en Uganda, el sacrificio de niños va en aumento y es un problema nacional importante, tanto en las aldeas como por los grandes y ricos empresarios que desean el éxito. Guatemala. En Chichicastenango, Guatemala, fuimos testigos de los rituales precristianos que se llevaron a cabo en los escalones que conducen a la puerta principal de una iglesia y también se realizaron otros rituales dentro del edificio. Se efectuaban muchos rituales que no tenían nada que ver con el cristianismo y hablaban de la época precristiana. Algunos tenían orígenes chamánicos. Una vez más, ha ocurrido un sincretismo, distorsionando la verdad del Evangelio. Conduciendo por Guatemala, usted puede encontrarse con campos donde los agricultores mayas han colocado una cruz en cada uno de los puntos cardinales de la brújula, representando al Chac, el dios de la lluvia y el trueno. A diferencia de otros dioses de la lluvia de todo el mundo, este dios de la lluvia habita dentro de la tierra y no en el cielo. Él habita donde el agua sagrada fluye de los cenotes o sumideros, y también de las cuevas subterráneas. Se cree que es el responsable de llevar maíz a los mayas. La profesora Teresa Renquema y yo llevamos a los estudiantes de Kuiper College a una experiencia de campo de 2 semanas en Guatemala. Uno de los lugares que visitamos fue Panajachel, a orillas del lago Atitlán. Cruzamos el lago en bote hasta el pueblo de Santiago, donde Don Maximón, una efigie de una deidad maya y un santo popular, era el centro de atención. Era conocido por beber en exceso y fumar puros. Cuando visitamos la casa donde reside actualmente, tenía un cigarro en la boca y botellas de licor colocadas frente a él. Según un sitio web de National Geographic, hoy la efigie de Maximón reside en la casa de una familia diferente cada año. Su cuerpo de madera está vestido con un traje típico masculino de la región y colocado sobre un petate o estera de paja. Tradicionalmente, solo lo sacaban durante la Semana Santa, pero debido a la gran demanda de peregrinos, turistas y brujos, chamanes, se exhibe durante todo el año. Aquellos que buscan milagros, buena salud y amor hacen ofrendas en su santuario a cambio de su favor. El licor casero ilegal, los cigarrillos armados y el dinero son sus vicios preferidos. Sus cofrades o asistentes pasan sus días fumando y bebiendo a su lado, y se considera el mayor honor recibirlo. Lo sacan durante la Semana Santa y lo hacen desfilar por las calles antes de ser colocado en una casa diferente para el año siguiente. Parecía haber una pesadez en el aire. Una estudiante señaló después que un sentimiento de opresión se apoderó de ellos al ver esta efigie y la veneración que le daban los aldeanos que estaban apiñados en la habitación. Solamente al salir de la choza, la opresión pareció disiparse. El sincretismo también ocurrió dentro de la Iglesia Católica Romana en Santiago de Atitlán. El altar sagrado es una mezcla de íconos cristianos e íconos paganos. Religiones tradicionales africanas. En las religiones tradicionales africanas, ATR, por sus siglas en inglés, también vemos una mezcla de rituales paganos cristianos y africanos en los que los visitantes con un ojo no entrenado pueden no tener idea de lo que están experimentando. El líder de África Occidental de la red de multiplicación, el Rev. Mike Okunai, un nigeriano, compartió alguna información sobre la prevalencia del animismo en su país. En la parte suroeste de Nigeria, que habla Yoruba, se dice que los hombres que más tarde fueron deificados están dotados de poder. Olodumare, el Dios Supremo, que tiene hace, autoridad, la chispa de la vida o aliento de vida. Orunmila, custodio del conocimiento, quien da conocimiento al oráculo de la Ifa, a los sacerdotes y a los médicos nativos. Ogun, dios de hierro. Y Yemoja, diosa del mar, dadora de niños y protectora de mujeres. Shango, dios del trueno y guerreros, dios del fuego. En el lado noreste de Nigeria hay otros dioses y prácticas animistas. La práctica más común es Bori, una palabra hausa que significa el espíritu que reside en las cosas físicas. En Bori, las personas a veces pueden ser poseídas por los espíritus y revelar cosas y curar a los enfermos. Estos espíritus habitan en ríos, bosques, montañas y bosques enteros. Los espíritus son tanto masculinos como femeninos y pueden ser invocados por la música y la danza.
También hay tribus que adoran a tigres, leones, leopardos, guepardos, monos y otros animales. Se creía que estos espíritus habitan en los animales para proteger a la gente de la invasión. Algunas personas supuestamente pueden metamorfosearse en animales. El sur y el sureste de Nigeria comparten una forma única de animismo. La mayoría de los Igbo viven allí y otras tribus que también creen en un ser supremo que se conoce con el nombre de Chukwu, creador de todas las cosas. Como no se le puede localizar, otros espíritus actúan en su nombre como intermediarios. Uno de ellos es Amadioha, el dios del trueno. En esta área se necesitan sacrificios humanos y otras ofrendas. Incluso hay un culto a las sirenas y otros espíritus del agua en esta parte de Nigeria. La mayoría de las familias tienen un santuario familiar. Hay un pueblo llamado Newi que significa, la rata de monte es nuestra madre. El EWI, o rata de monte, salvó a la gente durante las guerras. Hasta el día de hoy es tabú comer una rata de monte. Desafortunadamente, dada la cantidad de animismo que aún prevalece, no es de extrañar que parte de él se haya infiltrado en la iglesia, creando un sincretismo que es difícil de exterminar. Incluso cuando se realizan adivinaciones, el adivino a menudo agrega el nombre, Jesús, para darle una base bíblica. Casi todo se atribuye a las maquinaciones de los espíritus, por lo que nadie se responsabiliza de sus propias acciones. Hay un fuerte fatalismo. El ministro y los líderes superiores de la iglesia en Nigeria han sido vistos como intermediarios de transición y son venerados como dioses menores, consciente o inconscientemente, por algunos. Haití. En Haití, las ceremonias de vudú, se llevaron a cabo fuera de nuestro hotel una noche. El vudú tiene elementos cristianos y paganos, una mezcla de cristianismo y rituales africanos, similar a lo que acaba de leer sobre Nigeria. Lo mismo ocurre con la versión española de vudú, santería. Los espíritus tienen nombres de santos y algunos de los rituales recuerdan a los rituales cristianos. Se podría pensar que el vudú tuvo sus orígenes en Haití, pero se originó en el Benín francófono en África Occidental. También vale la pena mencionar que un fenómeno similar surgió en el sur de Estados Unidos, el judú. Nuevamente, una combinación de actos para ayudar al practicante a ganar poder sobre las cosas. Está muy conectado con el sincretismo y también se ha introducido en las prácticas de la Wicca y las prácticas naturalistas en Estados Unidos. República Dominicana. En la República Dominicana asistimos a un servicio de adoración de 7 horas en un batey que incluía bajar al río para realizar bautismos masivos. Después de que nos fuimos, la celebración continuó. Un misionero me dijo, las cosas cambian ahora que nos hemos ido. Algunas de las prácticas a partir de este momento están lejos de ser cristianas en su origen. Gebert habla de una experiencia similar cuando menciona cómo un misionero en Ghana rechazó todas las prácticas culturales de los ganeses. Como resultado, los practicantes pasaron a la clandestinidad. Los jóvenes conversos sabían que no se atrevían a decirle al misionero acerca de las viejas costumbres. Así que estas costumbres se convirtieron en parte de la cultura oculta del nuevo cristiano. Las ceremonias de matrimonio cristiano se llevaban a cabo en la iglesia, y luego la gente regresaba a sus hogares para celebrar la boda de forma tradicional en privado. Los amuletos estaban escondidos debajo de las camisas. La gente continuó practicando sus viejas costumbres, pero lo hizo en secreto. Agregaron el cristianismo como una nueva capa de creencias sobre las antiguas. El resultado fue un cristianismo de 2 niveles. A la larga, esta coexistencia incómoda del cristianismo público y el paganismo privado condujo al sincretismo. Resumen. Como hemos visto en todos estos ejemplos, a los animistas se les describe como un pueblo que no tiene toda la luz de la revelación de Dios y, como consecuencia, sufre de ignorancia espiritual e incluso engaños satánicos. Todo esto habla de la separación del hombre y Dios, y de un deseo de encontrar algo por lo que valga la pena vivir. Y es en este tipo de mundo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob envió a su Hijo para ser el puente hacia lo insondable. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Jeremías habla de aquellos que se vuelven hacia los ídolos hechos de madera y piedra, tan frecuentes en el animismo, cuando escribe. Dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz, y no el rostro. Jeremías capítulo 2 versículo 27. Para que no nos desesperemos, debemos reconocer que es posible llevar animistas a los pies de Jesús.
A pesar de sus miedos, la abrumadora sensación de desesperanza que sienten muchos animistas, el puente de la oscuridad a la luz, no es insuperable. Existen mejores prácticas que pueden ayudarnos a cruzar el puente juntos. Mejores prácticas. Hemos cubierto mucha información sobre animismo y animistas. Hemos notado que algunas tradiciones animistas provienen de diversos contextos culturales como África, Asia y regiones remotas de América Latina. También hemos mencionado las prácticas animistas en entornos más familiares, incluidos los de los movimientos de la nueva era en Estados Unidos. Reconocimos cómo el cristianismo y las prácticas paganas o neopaganas se mezclan en prácticas sincréticas. La pregunta sigue siendo, ¿cuáles son las mejores prácticas para alcanzar a estos practicantes con el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo? Varias fuentes nos han sido útiles para enumerar formas de llegar a animistas de cualquier tipo. Halverson y el sitio web pro.org son dos fuentes en las que hemos confiado en gran medida. Halverson nos da una lista de 10 cosas por hacer. Echemos un vistazo. Sea sensible a la perspectiva del animista. Es fácil para los occidentales, en particular, descartar las preocupaciones de los animistas o burlarse de sus percepciones del mundo espiritual y los efectos en su vida. Ese mundo es real para un animista, y si aplicamos a Yebert, también debería serlo para nosotros. Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tales fuerzas espirituales existen, seamos conscientes de ellas o no. Ser conscientes de la influencia del pensamiento secularista en nuestras vidas. Aquellos de nosotros con cosmovisiones secularistas a menudo consideramos improbable el mundo de los espíritus. Nosotros, como cristianos occidentales, debemos ser conscientes de cómo el pensamiento empírico y naturalista ha influido en nuestra cosmovisión en la medida en que hemos descartado la influencia del mundo espiritual por completo. Encuentre puntos en común. Lo primero que debemos declarar es nuestra creencia común en la existencia de lo sobrenatural. Puede que estemos en el extremo opuesto del continuo con los animistas, pero ambos creemos en lo sobrenatural. Ambos creemos también que lo sobrenatural puede ofenderse y que esto conlleva consecuencias, por lo que buscamos escapar de las consecuencias. Recuerde también que muchos animistas creen no solo en lo sobrenatural, sino también en un ser supremo, como los cristianos. Halverson da una lista de preguntas que se pueden hacer para comprender cómo un animista en particular percibe a este ser supremo. En Isaías capítulo 43 versículo 10 al 12 leemos: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Resalte las diferencias. La mayoría de los animistas consideran a Dios distante y silencioso, inalcanzable e insondable. El Dios cristiano, sin embargo, se ha revelado en su Hijo, Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Bajó a la historia y tomó forma humana. Juan capítulo 1 versículo 1, 14 y 18 apuntan a que Dios está muy presente, no distante e incognoscible. Los animistas buscan apaciguar a los dioses o espíritus, pero Cristo ha pagado el precio. La ofensa, la condena, se han eliminado. Los textos que se pueden compartir incluyen Isaías capítulo 53 versículo 6, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, Hebreos capítulo 4 versículo 16, y Hebreos capítulo 9 versículo 25 al 26. Modele la confianza solo en Dios. Es difícil para un animista confiar en una sola deidad. La confianza en un Dios y en otros espíritus es algo común. Esto se ve a menudo entre quienes practican una religión popular. Incluso los cristianos pueden confiar en Dios, pero luego recurren a los espíritus en busca de ayuda, a los amuletos y amuletos, a la Virgen María o a un santo. Los pasajes bíblicos que pueden ayudar a mostrar el poder de confiar únicamente en Dios incluyen Mateo capítulo 10 versículo 29 al 30 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Esté preparado para que Dios obre de manera poderosa. Dios es un Dios de poder.
Romanos capítulo 8 versículo 37 al 39 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, que no hay nada que nos pueda separar de Dios si ponemos nuestra confianza en Él. Pablo usa la palabra convencido. Estoy convencido. No hay duda, no hay necesidad de garantizar nuestras apuestas como lo harían algunos confiando en los encantos o ídolos. Podemos confiar en Cristo y solamente en Él, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es este Dios quien actuará de manera poderosa, demostrando su poder sobre los espíritus, sobre el diablo mismo en cualquier forma que el animista lo visualice. Halverson señala que cuando los demonios son expulsados, cuando Dios flexiona sus músculos contra Satanás, es una señal de la venida del reino. Mateo capítulo 12 versículo 28. Habrá encuentros de poder y encuentros de la verdad que demuestran la venida del reino. Vuelva sus corazones hacia el deseo de tener una relación con Dios. Nuestro Dios no está lejos. Dios está presente en nuestros asuntos cotidianos. La mayoría de los animistas recurren a los espíritus porque sienten que Dios, el Ser Supremo, está demasiado lejos para preocuparse por nosotros. Creen que los intermediarios responderán a sus necesidades e inquietudes. Sin embargo, el Dios de la Biblia está siempre presente. Mateo capítulo 6 versículo 28 al 33 es un texto que demuestra este cuidado que Dios tiene por nosotros los seres humanos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, cursivas añadidas. Aborde sus miedos. Los miedos del animista son reales. El miedo envuelve su mundo. Esta es la razón por la que busca formas de apaciguar a los espíritus, para encontrar la causa de su sufrimiento o por qué sus cosechas han fracasado. Por eso leen su horóscopo diario en el periódico antes de salir, o consultan con el lector de palmas. Reconociendo que este temor es genuino, debemos mostrar que Dios es más grande. Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice que, a través de su muerte en sacrificio en la cruz, Jesús despojó a los principados y a las potestades. No solo esto, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este temor se echa fuera mediante la confianza en Jesús. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. A diferencia de los animistas, no tenemos miedo de acercarnos a lo sobrenatural. Debido a la muerte en sacrificio de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dios es conocible. Dios es accesible a través de Jesucristo. Jesús es el intermediario. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios, una verdad que el animista necesita aprender, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vea también 3 versículos en Hebreos capítulo 8 versículo 6, capítulo 9 versículo 15 y capítulo 12 versículo 24. Sea claro acerca de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Mucho de lo que aparece justo arriba sobre abordar los temores de los animistas también se aplica aquí. Dios es el creador de todas las cosas, Juan capítulo 1 versículo 1. Los colosenses necesitaban aprender esta lección, y en su epístola a ellos, Pablo escribió, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, Colosenses capítulo 1 versículo 16. Juan hace lo mismo en su evangelio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan capítulo 1 versículo 3. Es importante para el animista ver a Jesús como más que un hacedor de milagros, más que como una persona de poder. Jesús también es el mismo creador del universo en el que habita. Y como creador, no hay nada más poderoso que él. Jesús incluso tiene poder sobre los mismos demonios y espíritus que el animista teme. Es irónico que como el animista teme a los demonios, la Biblia nos dice que los demonios temen a Jesús. Marcos relata la historia de Jesús expulsando un espíritu impuro. El espíritu le dice a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret?
¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Marcos capítulo 1 versículo 23 al 24. Jesús demuestra su poder sobre este demonio cuando ordenó, cállate, y sal de él. Marcos continúa. El espíritu impuro conmovió violentamente al hombre y salió de él con un grito. Pero esta no es la única demostración del poder de Jesús sobre los demonios. Tomemos el caso del endemoniado de la región de los Gerasenos, Marcos capítulo 5. Los evangelios están llenos de referencias a personas endemoniadas a quienes Jesús sanó. Por ejemplo, Mateo capítulo 4 versículo 24, capítulo 8 versículo 16, capítulo 8 versículo 28, capítulo 9 versículo 32. Señale la naturaleza engañosa de los espíritus. El animismo es nada menos que adoración al diablo. Algunos hechiceros o chamanes pueden hablar de buenos y malos espíritus, pero todos ellos se originan en el reino de las tinieblas. Lucifer, el príncipe de este mundo, también es el dios de esta era, segunda de Colosenses capítulo 4 versículo 4. Jesús, al reprender a los que lo rechazan, los llama prole del diablo. Ustedes son de su padre, el diablo. Él fue homicida desde el principio, no se aferró a la verdad, porque no hay verdad en él, Juan capítulo 8 versículo 44. En el primer libro de la Biblia, vemos a Satanás como un mentiroso, Génesis capítulo 3 versículo 5. Según las Escrituras, los que se alinean con el diablo o los espíritus malignos, los que hacen prácticas animistas, son almas perdidas que pagarán un precio. Esto se remonta a los primeros días de la creación. Ver Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Al plantar iglesias entre animistas, debemos hacerlo con amor. Necesitamos desarrollar relaciones amorosas y de confianza que serán un testimonio del Evangelio y de la verdad del Jesús que proclamamos. Nuestro enfoque no puede ser hostil y antagónico. Debemos cuidar de cada persona como un individuo creado a la imagen de Dios y digno de escuchar las buenas nuevas. Conclusión. Hemos hecho un viaje al reino del animismo. Hemos visto cómo se practica el animismo tanto en contextos occidentales como no occidentales. Hemos visto cómo el animismo refleja el deseo de los humanos de controlar nuestro entorno, ya sea para apaciguar a los espíritus, para manipularlos para nuestro propio bien o para perjudicar a los demás. Hemos reconocido que el animismo es universal, que se encuentra en todas partes del mundo, entre culturas diferentes. El animismo toma muchas formas diferentes, pero la idea común es que esta práctica es un rechazo del único Dios que creó todas las cosas y que continúa presente y activo en los asuntos de este mundo. Es solo a través de Jesús, el Emmanuel, que podemos conocer a este Dios que se preocupa tanto por nosotros que voluntariamente nos dio al Hijo para que fuera una ofrenda en nuestro nombre. Es el acto de este Hijo y nuestra relación con Él lo que quita estos temores primigenios, dándonos paz mental y espiritual y la esperanza de una eternidad con el Hijo. Estas son buenas noticias. Esta buena nueva debe ser compartida con aquellos que todavía caminan en tinieblas, en las tinieblas del animismo, para que puedan caminar con esperanza en su luz maravillosa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Preguntas para la reflexión. 1. ¿Cómo define usted la palabra animismo? 2. ¿Cuál es la diferencia entre una religión animista y una religión formalizada? 3. Explique lo que Gebert quiso decir con el error del medio excluido. 4. Nombre varios ejemplos de cómo los practicantes de una religión formalizada, o mundial, también pueden ser animistas. 5. Stein explicó el animismo en términos de holismo, espiritualismo, poder y comunidad. ¿Cómo vivir nuestro evangelio satisface estas 4 necesidades? 6. Se enumeran 8 prácticas básicas del animismo. ¿Ve cristianos practicando sin saberlo alguno de estos 8 aspectos del animismo? 7. En pocas palabras, diferencia entre las cosmovisiones animista y bíblica. 8. ¿Cómo se puede presentar el Dios de la Biblia a una persona que practica el animismo? ¿Qué tiene de atractivo nuestro Dios para aquellos atrapados en prácticas animistas? 9. ¿Cómo presentamos a Jesucristo de tal manera que llene este vacío abstracto que la gente tiene naturalmente?